la línea, el nudo. Para el día 18, ¿cómo se forma el surco? Y cómo se empieza a formar la notocorda. Estas partes laterales se van a plegar hacia adelante, hacia la parte anterior, hacia la parte ventral. Y esto va a formar la espalda, la parte dorsal. Así es como la vemos a los 20 días. Y fíjense bien cómo ese tubo neural se cierra a nivel de cuello, del futuro cuello. Y se va a cerrar hacia la parte caudal y hacia la parte cefálica, como si fuera un cierre de esos cierres que cierran en dos sentidos, ¿sí? ¿Vemos? Vemos cómo se va cerrando y queda por un tiempo, ¿sí? Esto sucede entre el día 22 a 26 de la gestación. Se empieza a cerrar, ¿sí? Se empieza a cerrar y quedan abiertas estas zonas, una en la parte caudal y una en la parte cefálica. Esas partes se llaman neuroporo. Neuroporo anterior y neuroporo posterior. ¿Quién promueve este cierre? ¿Quién promueve este cierre de los neuroporos anterior, que es el cefálico, y el posterior, que es el caudal? ¿Sí? ¿Quién promueve? Lo promueve el ácido fólico. El ácido fólico. ¿Sí? En caso de que no haya suficiente ácido fólico, entonces el neuroporo posterior, que es el caudal, no se cierra y forma lo que se conoce como espina bífida, con sus diferentes grados, ¿sí? En el cual el más leve se llama meningocele. El más leve se llama meningocele. Uno más grave se llama mielomeningocele. Y el más grave de todos se llama raquisquisis. Es el más grave. Ya lo veremos, ¿sí? Cómo se presenta esto en el módulo de extrauterino, ¿sí? Repito, por deficiencia de ácido fólico es posible que no se cierre el neuroporo posterior, que es el cefálico. Y esto nos trae consigo una patología llamada espina bífida, que tiene diferentes grados de gravedad. El más leve se llama meningocele. Después le sigue el mielomeningocele y por último tenemos al raquisquisis. Cuando el neuroporo anterior no se cierra, cuando el neuroporo anterior, el cefálico, no se cierra, no se forma el cerebro. Y a eso se le llama anencefalia. Si no se cierra el neuroporo anterior o cefálico, entonces no se forma el cerebro y a eso se le llama anencefalia. Yo les estoy diciendo que esto sucede entre el día 22 al 26 de gestación, ¿sí? La mujer, ¿cuándo se da cuenta de que está embarazada? Cuando lleva al menos un mes de retraso. ¿Cuántos días de gestación lleva? 28 días. No. Acuérdense que el día 1 corresponde al día 14 de menstruación. Entonces, ¿cuántos días de gestación, lleva con un mes de retraso en su ciclo? ¿14 días? ¿14 días? No. A ver, con 14 días de gestación. 44 días. Con 14 días de gestación es apenas cuando está esperando su menstruación. Se espera un mes más para ver qué pasó. Y es hasta el siguiente mes que ya no hubo menstruación que dice, voy a checar, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Cuántos días? 42. 45. 45. Vamos a suponer, hay mujeres que dicen, no, un mes. 15 días de retraso.
Y con 15 días de retraso, ¿cuántos días lleva? 30 días. 30 días, 30 días. ¿Sí? ¿Qué hace el médico cuando diagnostica ese embarazo? ¿Qué es lo primero que le manda? Ácido fólico. Ácido fólico. Ácido fólico. ¿Para qué? Pues Para que se desarrolle bien el tubo neural. El cierre de los... ¿Para qué lo cierre? Para el cierre de los neuroporos. ¿Pero cuándo ocurrió esto? Día 22 al 26. Del día 22 al 26. ¿Nos sirve todavía mandarlo? No, ya no. sirve. No. Ya no. No, ya no. ¿Sí? Fíjense bien. Esto es un embrión de 8 semanas. ¿Tiene una forma humana o no? Sí. ¿Qué creen que se ha formado para esa 8ª semana? Corazón e hígado. Ya se formó todo. Todo. Ah, Todo el sistema nervioso, todo el sistema cardiovascular, todo el aparato digestivo, todo el aparato respiratorio, todo el genitourinario, ojos, oídos, extremidades, todo se ha formado. O sea, que solo significa que falta que maduren los órganos, ¿no? O sea, Claro, claro. ¿Hasta cuándo es legal el aborto? De la semana 12. Hasta la semana 12. ¿Cuáles son los argumentos que se dan para legalizar el aborto? que ¿Que todavía no es un humano? ¿Que todavía no es un humano? Que no no sienten. siente dolor porque sus fibras nerviosas todavía no se han desarrollado. ¿Y ustedes creen eso? No. Bueno, es que independientemente de que esté bien o esté mal, eso no es lo que se discute que sea legal o clandestino, porque si no es legal, muchas mujeres mueren al hacerse un aborto clandestino. Entonces solamente se busca eso, regularizarlo, porque legal o no se van a seguir haciendo. Claro, claro. Aquí la situación es que una de las cosas que ya se han quitado en el juramento hipocrático, cuando terminan su carrera, cuando se titulan los médicos, ¿qué es? ¿Qué quitaron del juramento hipocrático? No dar ningún abortivo. No. Lo que quitaron es que ya no es importante preservar la vida, salvar la vida. Esto es una vida. ¿Ustedes consideran que hay individuos de primera, segunda, tercera clase en el mundo? No, No. Y que los de tercera clase deban de morir para que vivan bien los de primera clase. no. Es más, políticamente, ¿cómo podemos ver este COVID? Pues que solamente las clases bajas están muriendo. Esa es una parte. La segunda, ¿cómo está la pirámide poblacional en varios países, incluyendo México? Y bueno, países europeos, pues mucho más. ¿Cómo está la pirámide poblacional en relación a edades? Mayor cantidad de Que es adultos mayor. mayores. ¿Y qué genera el adulto mayor? Mayor gasto o mayor inversión en salud. ¿A quién está matando este COVID? A las personas de la tercera edad. ¿Ustedes Pero creen también- verdaderamente que sea tan difícil resolver la situación del COVID?
en relación a la cura y en relación a las vacunas? No. 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 ¿Qué sospechan de esto? ¿Cómo podemos evitar estar dando tantas pensiones? ¿Cómo podemos evitar estar gastando tanto en medicamentos, en viejos, diabéticos, viejos hipertensos? ¿Y se mueren? Claro, pues hay que acabar con ellos, ¿no? Entonces, sí hay gente de primera, de segunda y de tercera calidad. Un no nacido es un ser de tercera clase. Y es imposible pensar cómo piensan las mujeres en relación a es mi cuerpo y yo sé lo que hago con mi cuerpo. Perdón, soy provida. Yo sé que ustedes tienen un punto de vista diferente en relación a la parte social, a la parte clínica, pero de verdad que esto a mí me da una tristeza enorme ver primero cómo legisladores legislan la legalización de esto y segundo, ver cómo a nuestros nuevos médicos los vamos formando con esas nuevas teorías. Perdón, tercera semana, se está formando el tubo neural. Y a mí que me digan que en la octava semana no tiene sensibilidad, qué bárbaro. ¿Sí? Esto, pues que se lo cuenten a un abogado, a un ingeniero. Perdón, a un médico no se lo pueden contar. ¿Sí? Esto, de verdad, debemos de analizarlo. Pero bueno, ustedes no van a tener otra. Y afortunadamente, ustedes ya piensan de manera diferente, la mayoría de ustedes. ¿Por qué? Porque estando en un hospital, si es necesario hacer un aborto, van a tener que hacerlo. Y poniendo por delante el principio social, como nos decían, es que de todos modos se lo van a hacer. Es que ¿por qué no estar promoviendo mejor? ¿Por qué no estar promoviendo mejor? ¿Sí? Que se termine. Es cierto, es una chavita de 15 años, 16 años, sí, termínalo. Se da para algunas parejas que no pueden tener hijos. Porque esto, desde cualquier punto que se vea, es un asesinato. ¿Sí? De verdad que esto no es una masa de células, ¿eh? Y es mentira que no sienten. Es más, de verdad, o sea, lean un poquito más sobre esto, no se dejen llevar nada más por esa situación. Sí, al final a ustedes no les va a quedar otra más que hacerlo. Sí. ¿Profe? Ajá. Yo creo que también otra de las cosas que se ve es la calidad de vida que va a llevar el bebé, ¿no? Porque muchas veces hemos visto que los abandonan, los tiran a la basura o terminan en orfanatos y aparte, bueno, yo he leído así artículos que en los orfanatos sufren mucho, o sea, llegan a sufrir abusos sexuales, o sea, los maltratan súper horrible y muchas veces ni los adoptan, porque pues Sí, personas sí, que... por eso, pero hay que cambiar esas políticas y no simplemente evitar inclinarnos por ese lado. ¿Por qué? Pues porque simplemente la política está mal, ¿sí? Es como si simplemente me dijeran, ¿para qué darle medicamento a un diabético si al final va a terminar con pie diabético? Va a terminar con insuficiencia renal y se va a morir y vamos a gastar mucho en él. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, hay que cambiar mejor las políticas, hay que cambiar mejor este tipo de situaciones. De verdad, decía uno de sus compañeros del 13, conozco compañeras que se han hecho 3 o 4 abortos, y ya caramba, o sea, ¿por qué es legal? O sea, ¿por qué no lo haces de diferente manera? ¿Por qué no tienes mejor una educación sexual adecuada? ¿Sí? Pero pues les recuerdo que tenemos ahorita en pie otra situación, legalizar las drogas. ¿Cuál es el principio que argumentan para legalizar las drogas?
Que sea ¿Qué? medicinal. Sí, depende de qué droga sea. Marihuana. Es que se basan en el argumento de que el THC promueve es tratamiento medicinal contra casos de pacientes psiquiátricos. Es que fíjate que esa parte legal, medicinal, es la única que se debe de promover, no la otra, ¿sí? La que quiero hacerlo porque me gusta. Pero no se supone que en sí es legal la marihuana medicinal, pero solo Por con eso. receta. Sí. Trabajar en esa parte, ¿sí? Pero desde el punto de vista lúdico, ustedes han oído y hay gente que ha ganado y que puede fumarse su marihuana, ¿sí? ¿A dónde vamos a llegar con esto? A que entonces se va a poder comprar marihuana en la tiendita de la esquina y de esa manera ya no se van a matar los narcotraficantes, ¿verdad? Pero sabemos que todas las drogas son adictivas y que nuestro organismo cada vez va a pedir más. Al rato, pues vamos a tener el doble, el triple, como está sucediendo ahora sobre los abortos, ¿sí? Como ya no hay clandestinos, ya es legal, bueno, pues hay que, ya no es necesario esconderse, ya se puede hacer a la luz del día, ¿sí? Entonces yo creo que esa parte, y les repito, no es necesario que estén de acuerdo conmigo, ¿sí? Simplemente es mi punto de vista. Soy pro vida. Y es cierto que nos hace falta conocimiento para poder entender cómo es que la gente decide, ¿sí? Decide matar a un individuo de tercera clase, ¿sí? Es que no es un humano, ay, perdón, a ver, tiene piel igual que la de nosotros, tiene ojos igual que nosotros, oídos igual que nosotros, ¿sí? Tiene un aparato digestivo, respiratorio, cardiovascular, genitourinario igual que nosotros, tiene un sistema nervioso igual que nosotros, pero no es humano, ¿eh? No es un humano. O sea, quién sabe qué será, pero humano no es. Por eso, bueno, pues la mujer puede decidir, pues deshacerse de ella, ¿sí? Deshacerse de él, porque es su cuerpo, y sobre su cuerpo nadie puede mandar. Qué barbaridad, ¿sí? ¿Pero qué políticas se podrían cambiar para esa situación? Primero, establecer mejor educación sexual. Realmente métodos anticonceptivos que el mismo médico desconoce, ¿sí? Que el mismo médico no lleva a cabo con su pareja, así, de ese tamaño, ¿sí? Segundo, si ya está embarazada, bueno, pues promover, ayudar a que termine su embarazo. Manejar políticas verdaderamente adecuadas para que esos niños sean adoptados en hogares, ¿sí? En los cuales se pueda, ¿sí? En hogares en los cuales sí puedan ser felices. Aquella chavita que ya tuvo un embarazo no deseado, perdón, si vas a seguir teniendo hijos de esa forma, perdón, mejor te opero. Es que voy en contra de sus derechos humanos. Y ese nuevo ser no tiene derechos, ¿verdad? Todavía no nace. Entonces, sí hay Disculpe, prof. de verdad. ¿Quién habla? Porque no puedo oír. Yo, Daniel. Perdón que lo interrumpa. Sí, dime. Pero una pregunta, ¿hasta cuándo se empezó a tomar como tal lo que son los derechos humanos? Porque, bueno, mi mamá me contó que creo por ahí en los 95, 93, cuando se le vio de mi hermana, que no le preguntaron y simplemente le pusieron el DIU y dice que pues eso era bastante normal antes, por ahí del 95, que no te preguntaban, solamente te ponían el dispositivo. Lo siguen haciendo, Dani. Y son ustedes los que lo hacen en los pueblos, los que lo hacen en provincia, sin esa autorización, porque son obligados por las mismas autoridades sanitarias, ¿sí? Entonces sí se sigue haciendo.
Aquí la situación es de que esos abortos, pues como están vistos con lupa, pues ahí no entran derechos humanos y perdona, y no te puedo operar, no te puedo ligar, no te puedo cortar, no te puedo hacer la salpingo, porque no me meto en problemas. Pero esto se sigue haciendo en provincia, ¿eh? Se sigue haciendo en provincia. Y ya la orden es de que después del tercer hijo, perdón, así como que no queriendo, chin, se me fue el bisturí por otro lado y ya corté la tuba. Híjoles, pues bueno, sin decírselo, pues ya lo anotas por ahí, ¿sí? Que por Profe. accidente pasó. Sí, dime. Perdón. Ale. También algo que me he dado cuenta es que, bueno, la mayoría de mis conocidos, amigos de amigos, ya, ¿cómo se llama? Ya les preguntas que si quieres tener hijos, si quieren adoptar y no quieren adoptar, o te dicen, sí, sí quiero adoptar, pero perros, gatos. Entonces, es lo que también he venido analizando. Ya la mayoría de nosotros, al menos respecto a mí, todavía no, en esta idea que tengo, yo no quiero tener hijos ahorita. Ajá. Y en un futuro yo me veo con mis perritos, con mis gatos, tengo gatos, tengo un murón, lo que sea. Entonces, no tengo como esa idea de querer adoptar a futuro o querer tener hijos. Ahorita es lo que me estoy refiriendo ahorita. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con esos niños que no se van a adoptar? Porque serían muchos. Es que nuevamente es la política. Mira, nos va a sacar en un minuto. Nos volvemos a conectar, por favor. Hablamos nuevamente de la política. Yo, de igual manera, conozco mucha gente que tiene mucho tiempo queriendo adoptar y el DIF simplemente no se los da. Entonces, pues establecer políticas en las cuales, pues esto se maneje. A ver, tengo 100 matrimonios que quieren adoptar y tengo 100 niños que quieren ser adoptados o deben de ser adoptados. Ah, no, pero es que ¿sabes quién? Pues es de un estrato medio. Esta pareja es de estrato medio. Es más, es de estrato medio bajo. Y pues no le va a dar realmente una educación en escuelas particulares, perdón, o sea, tampoco puede ser que las únicas parejas que puedan adoptar sean Sí, a veces de verdad que esto, bueno, pues es verdaderamente polémico, pero ¿ustedes qué opinarían que yo como legislador tenga que opinar en relación a la estructura que debe de llevar un puente que va a atravesar un río, la estructura y la forma de ese puente? ¿Sí? Yo voy a trabajar con más diputados, con más legisladores, y tengo que opinar sobre esto. ¿Qué me dirían ustedes? Yo lo voy a hacer con todas las ganas del mundo y voy a legislar siempre basado en lo que le va a servir al pueblo. ¿Qué opinas, Luis, de eso? Ay, híjole, es que este tema no me gusta mucho. No, yo no te estoy diciendo que me hables de aborto, no, yo te estoy hablando que soy un legislador que va a legislar sobre la estructura que debe de llevar un puente
¿sí? Y la forma que debe de tener. Pues no es como su área, ¿no? Entonces no puede opinar mucho al respecto. Ajá. Entonces, cuando hay polémica en un tema, ¿qué es lo primero que debe de tener la gente que participa en esa polémica? Conocimiento del tema. Conocimiento del tema. ¿Quién debió haber legislado lo del aborto en la Ciudad de México? Los médicos. Los médicos. Y no fue así. ¿Quién debe de legislar la parte de las drogas? Los QFB. El escritor que se ha marihuaneado durante toda su vida, el expresidente que tiene sus plantitas en su rancho de marihuana y que siempre la ha fumado, ¿sí? ¿O quién debe de opinar sobre esto? No sé, un médico, un QFB. Un médico, un QFB. Andy, ¿qué opinas? Yo tengo que leerle algo, profe. Ajá. Me permite esto desde parte de mi compañera Annabel y Ajá. dice, creo que como médicos no solo debemos buscar salvar la vida, también una buena calidad de vida. Si dice que desde que está en el vientre siente, pues entonces va a sentir el rechazo. Desde ahí ya estamos mal. Muchas de las personas que están en contra del aborto también están en contra de la educación sexual, además de que suponiendo que es tan sencillo implementar una educación sexual efectiva, ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Él mismo habla sobre los métodos y pues usted también nos ha comentado que causan cáncer. Sí, efectivamente. ¿Y entonces no hay que tener relaciones sexuales? ¿O se pueden tener sin esos métodos? ¿Cuál es la diferencia entre un humano y los animalitos en relación a la reproducción? ¿Cuál es la diferencia entre los humanos y los animalitos en relación a la reproducción? Ellos lo hacen por Parece que no hay diferencias, ¿verdad? Pues que nosotros tenemos relaciones sexuales también por placer, no solo para concebir. Y si es con placer, y si tuviéramos los conocimientos apropiados, no tendría por qué haber embarazos después de una relación. ¿Sí? Los animalitos no lo pueden hacer, simplemente se reproducen por instinto. Pero parece que los humanos, pues también lo hacen por instinto. Porque cuando tú les dices que nada más pueden tener relaciones X días con ciertas características, no, pues ¿cómo? Es cuando yo quiera. Es cuando a mí se me antoje. No cuando a mí me lo establece. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden preguntar con sus maestros si sus parejas de sus maestros están tomando anticonceptivos o les pusieron el DIU. Y el 100% va a decir que sí. Entonces, bueno, pues creo que no conocemos nuestro cuerpo. ¿Sí? Hay maneras naturales de manejar esto. Y quien dice que no funcionan es porque simplemente, ¿sí?, no conocían todas las características fisiológicas de tanto del hombre como de la mujer. ¿Sí? Entonces, regresando a lo anterior, sí vamos estableciendo individuos de primera, segunda y tercera clase. Como para qué vamos a hacerlos que lleguen al mundo si ya están siendo rechazados desde que se están formando.
¿Sí? Basado en eso, ¿cuánto va a tardar para que legislemos que los niños que no son bien recibidos en la familia, pues hay que matarlos? Porque de que sufran en un orfanato a que sufran en su casa, pues mejor hay que matarlos. ¿Sí? Veamos, basemos esto. Y dicen, es que no es necesario que preservamos la vida, sino hay que ver la calidad de vida. Perfecto. ¿Sí? Ustedes van a trabajar con enfermos terminales. Y yo quisiera verlos con este principio. ¿Para qué voy a hacer lo posible en salvarle la vida si no va a tener calidad de vida? Mejor hay que matarlo. ¿Sí? Muy triste estos principios, pero de verdad, ¿sí? Pongámonos ese mameluco del médico antiguo que pensaba en este tipo de situaciones. ¿Cómo? Algo verdaderamente relevante en nuestras vidas. ¿Sí? Y qué bueno para ustedes que van cambiando conforme va avanzando esto, porque sería más triste como empezó a suceder cuando recién se había legalizado. Al hablar sobre este tipo de situación, el 90% de los alumnos eran pro vida. Y lo decían abiertamente, no, ¿sabe qué, doctor? Yo jamás voy a llevar a cabo un aborto. ¿Cómo? Hoy han ido cambiando las cosas. Qué bien para ustedes, porque finalmente lo van a hacer. ¿Sí? Porque van a estar obligados a hacerlo. ¿Sí? Y de esa manera, bueno, pues ya no va a ser tanto esa situación, ¿sí? Tengo que hacer algo que no estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces, les digo, qué bien para ustedes que finalmente han ido cambiando. Este cambio lo establecen finalmente desde lo que sería la misma secundaria, ya vienen con esos principios en el bachillerato y bueno, aquí se reafirma en diferentes materias, ¿sí? Y tengan en cuenta que yo no he hablado de ninguna religión y no he hablado de Dios y no he hablado, no, simplemente hablo de una vida, ¿sí? Y que el pensar de la forma como se hace, simplemente hacemos una clasificación de individuos de primera, segunda y tercera, ¿sí? ¿Sí supieron lo que sucedió en Italia y en España cuando rebasaron la cantidad de pacientes con COVID en los hospitales? Era lo de que los estaban clasificando, ¿no? O sea, si tenían oportunidades de vivir o no, y a los que tuvieran más oportunidades se les daba la atención y a los que no, pues se les dejaba. Efectivamente. ¿Sí? Y estuvimos a punto de que sucediera esto aquí también, a punto. Pero bueno, y espero que... Pero ya está pasando, profe. ¿Cómo? Ya está pasando. En el hospital de mi mamá, ya llegan graves, ya no los entuban. Ajá. Pero aquí la indicación es de que si llegan graves y con menos de 40 años, todavía puedo intubarte. Pero si tienes más de 40 años, ¿para qué? No vas a aguantar, te vas a morir. ¿Sí? Entonces, sí es muy triste. Además, la verdad es de que ni siquiera se necesitaría hacer eso, se los juro. Espero que ustedes se metan un poquito más en esta enfermedad, en el sentido de que cómo es el virus, qué ataca y si tenemos medicamentos o no para poderlo hacer. ¿Sí? Se están manejando de manera empírica ciertos tratamientos que están salvando más vidas, ¿sí? Que en los hospitales. Esos médicos de colonia, esos médicos de pueblo de verdad, están salvando mucho más vidas que en los hospitales. ¿Con qué tratamientos? Tratamientos empíricos. ¿Sí?
esos tratamientos empíricos dicen, no utilices dexametasona. Perdón, está inflamado su pulmón. Los médicos de pueblo, de colonia, lo están haciendo y están salvando vidas a través de eso. Están mandando medicamentos que sirven para los piojos, que sirven para enfermedades reumáticas y dicen, ¿es que para qué? Ustedes saben que ante todos los padecimientos siempre se ha intentado manejar tratamientos empíricos y no podemos cruzarnos de brazos como dice la OMS. Según la OMS, ¿cuál es el tratamiento a seguir ante el COVID? ¿Cuál es el único medicamento que debemos de tomar ante el COVID? Paracetamol. Es el único aceptado. Si hiciéramos caso a lo que hacen los médicos de pueblo, de colonia, se estarían salvando más vidas. Así se los aseguro. ¿Sí? Y sí, lamentablemente, ¿cuál es el principio de esto? Pues hay que acabar con tanto viejo en la sociedad. ¿Sí? Nuevamente, individuos de primera, segunda y tercera clase. ¿Sí? Y prepárense, porque si esto continúa y se va a seguir presentando, ya estando ustedes como especialistas, como jefes de servicio, este es lo que ustedes van a tener que promover. ¿Sí? No gastes en el viejo, ese ya se va a morir. Gasta en el joven, ese todavía no sirve para mantener la economía. ¿Sí? Después de este gran discurso sobre la vida, podemos continuar. Fíjense bien cómo para el día 20 los somitas se ordenan a los lados de la notocorda y del tubo neural. Los somitas se ordenan. De hecho, en este momento podemos saber la edad de un embrión basado en el número de somitas. Se habla de 56 aproximadamente pares de somitas. Aquí están los somitas. ¿Sí? Para el día 25 sucede algo muy importante. ¿Sí? Ya se cerró el embrión en su parte anterior, ya se cerró, dejó adentro parte del saco vitelino. Esa cavidad que quedó adentro, al doblarse hacia adelante, queda una cavidad que era parte del saco vitelino, ¿sí? Y esa cavidad forma al intestino primitivo. Que va a ir desde la membrana bucofaríngea en la parte cefálica hasta la membrana cloacal, ¿sí? Esta membrana bucofaríngea se rompe, ¿sí? Más o menos para el día 25 se rompe, ¿sí? Y va a empezar a tragar el embrión líquido amniótico. Traga líquido amniótico. Pasa por todo el intestino primitivo y llega a la membrana cloacal, que también se rompe, y empieza a defecar. Un embrioncito que está tragando líquido amniótico y está defecando líquido amniótico. ¿Sí? Entonces, está realmente funcionando su aparato digestivo. De hecho, en el caso de que no trague líquido amniótico, la mujer va desarrollando un abdomen bastante prominente. En el ultrasonido le dan la indicación que tiene un polidramnios. Tiene mucho líquido amniótico
¿Por qué? Porque el producto no está tragando líquido amniótico. Y generalmente no traga porque hay una obstrucción a nivel del esófago, a nivel del estómago, a nivel del intestino. ¿Sí? Vemos en este día 25 todavía el neuroporo anterior, el cefálico, todavía abierto. Aquí está abierto. Y vemos que a nivel de su cuello, de la cabeza, del cuello, se forman pliegues en el ectodermo. Se forman pliegues en el ectodermo. Estos pliegues se llaman arcos. Arcos. Arcos branquiales porque en los peces forman branquias y arcos faringios porque en el humano forman parte de la faringe. ¿Sí? Van a ser 6 y son numerados de la parte cefálica a la caudal. El 1 es más cefálico, el 2 es caudal a él, el 3, el 4, el 5, el 6, se van formando de la parte cefálica a la caudal y llevan ese nombre de primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo? Fíjense bien, aquí lo podemos ver. Tercera semana se empiezan a formar esos arcos. En la cuarta semana continúan formándose. Y ya para la cuarta, para la quinta ya no los vemos. Vamos a ver a qué nos dan origen. ¿A qué nos dan origen esos arcos? Aquí los podemos ver también, fíjense bien, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto arcos. Aquí solo vemos el primero, el segundo, el tercer arco, ¿sí? Cuando nosotros vemos esta carita de frente, ¿sí? Vemos que el primer arco está formado por los procesos maxilares y los procesos mandibulares. El primer arco está formado, ¿sí?, por los procesos maxilares y los procesos mandibulares. Entre los dos procesos, el ectodermo se invagina hacia la membrana bucofaringea. Esa invaginación del ectodermo es el estomodeo, ¿sí? Estomodeo, que es la boca primitiva. Es la boca primitiva. ¿Sí? De ahí el nombre, de a los odontólogos también nos dicen estomatólogos. ¿Sí? Del otro lado, a nivel de la membrana cloacal, también el ectodermo se invagina. El ectodermo se invagina. ¿Sí? El ectodermo se invagina a nivel de la membrana cloacal. Esta invaginación del ectodermo se llama proctodeo, y nos va a dar origen al tercio inferior del ano, ¿Cómo le llamamos a los médicos especialistas en ano? Proctólogos. Les llamamos proctólogos. ¿Sí? ¿Qué hay entre los arcos? Vamos a encontrar surcos. Fíjense bien. Aquí podemos ver a los arcos. Aquí podemos ver a los arcos por fuera y entre ellos los surcos. Si hay 6 arcos y los surcos están... ¿Cuántos surcos habrá? Hay 6 arcos. Y los surcos, ¿sí?, separan a los arcos. ¿Cuántos surcos habrá? 3. No. 5. 5 surcos. Y son denominados también como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Fíjense bien, aquí hemos hecho un corte
Aquí quitamos la carita y estamos viendo por dentro qué hay. Aquí quitamos la carita y estamos viendo por dentro qué hay. Bueno, a nivel de los surcos, por dentro estarían las bolsas. A nivel de los surcos, por dentro estarían las bolsas. ¿Cuántas bolsas habría? 5. 5, porque además hay 5 surcos. ¿Sí? Y entre el surco y la bolsa encontramos a las membranas. Entre el surco y la bolsa encontramos a las membranas. ¿Cuántas membranas hay? 5. 5. Estos elementos son lo que se conoce como aparato branquial o aparato faríngeo. Aparato branquial o aparato faríngeo. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos del aparato branquial? Los arcos, los surcos, y la bolsa. bolsas. Y las membranas, ¿verdad? 6 arcos, 5 surcos, 5 bolsas y 5 membranas. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Fíjense bien, los arcos están por fuera. Por eso, ¿de qué estarían hechos principalmente? Ectodermo. Ectodermo. Pero por dentro, ¿qué sería esto en grisecito, beigecito? ¿Qué es esto que queda en medio? Mesodermo. Mesodermo intraembrionario, ¿verdad? Mesodermo intraembrionario. De hecho, ahí encontramos a ese mesodermo intraembrionario paraxil, formando ¿a quién? A los somitas. A los somitas. Solo que en cabeza y cuello hay somitómeros. En cabeza y cuello hay somitómeros. Y los somitómeros están formados por mesodermo intraembrionario paraxil unido a crestas neurales, formando una cuarta lámina embrionaria llamada ectomesénquima. Repito, a nivel de cabeza y cuello, el mesodermo intraembrionario paraxil se une a las crestas neurales, formando una cuarta lámina embrionaria llamada ectomesénquima, que va a formar a los somitómeros. Va a formar a los somitómeros. ¿Sí? Va a formar a los somitómeros. Mañana vamos a ver a qué nos da origen cada arco, a qué nos da origen cada surco, a qué nos da origen cada bolsa y cada membrana. ¿Sí? Mañana lo vamos a ver eso. Esto también es importante mencionar que a nivel de los arcos, las crestas neurales forman segmentos. Las crestas neurales forman segmentos. Esos segmentos se llaman rombómeros. Rombómeros. ¿Qué son los rombómeros? Son segmentos de las crestas neurales. Son segmentos de las crestas neurales que se encuentran a nivel de cada arco. A nivel de cada arco. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a ver a qué nos dan origen esos arcos y por lo tanto, bueno, pues los rombómeros. Los rombómeros. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver mañana, a qué nos dan origen cada uno de estos arcos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no empiezan con su tarea en estos días? Y me empiezan a mandar algunos
algunas pruebitas para ir dándoles una idea de qué sería ganarse su 50%. Si ustedes ya me la mandan hasta el último, pues a veces es un poquito injusto decirles, es que bueno, pues sacaste 8 porque no había esto, no había aquello, no esto, no aquello. O a veces simplemente con lo simple que lo hacemos, pues está bastante creativo. Te digo, está excelente, déjalo así, perfecto. Ya no nos ponemos a pensarle tantas cosas. Alguien por ahí en alguna generación se puso a hacer cada embrión de cada día en migajón. Y hizo la explicación ahí, lo metió en una vitrina, y lo llevó hacia la escuela, caramba. O sea, el gasto, tremendo, tremendo. Y a ver, había, pues igual simples, bonitos, trabajados, bien trabajados, y pues los dos sacaron 10. Este gastó 100 pesos y este gastó 3,000 pesos, y los dos tuvieron 10. Oye, pues yo creo que hay que pensarlo un poquito, ¿sí? No siempre lo más complejo es lo mejor. A veces si pensamos cosas muy concretas, nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, pues nos vemos mañana a las 9:30, por favor. Todavía